En el año 618 después de Cristo, una cortesana de Chang'an ganaba más que un general imperial. El emperador prohibía oficialmente el comercio carnal, pero sus propios funcionarios administraban los burdeles más lujosos del reino. Hoy descubrirás 3 secretos que la historia oficial ocultó durante 1000 años, cómo las casas de placer se convirtieron en el corazón económico del imperio más poderoso del mundo. ¿Por qué las mujeres más despreciadas socialmente terminaron controlando las finanzas de toda una civilización? Y cómo un sistema que comenzó como explotación evolucionó hacia una forma inesperada de poder femenino. Prepárate para adentrarte en los salones de seda roja de la antigua China, donde nacieron las primeras redes bancarias internacionales, donde se desarrollaron los sistemas de espionaje más sofisticados de la historia, y donde las reglas del poder fueron reescritas por mujeres que transformaron su vulnerabilidad en una ventaja estratégica que duraría siglos. Imagínate caminando por las calles empedradas de Chang'an durante la dinastía Tang, en el año 700 después de Cristo. Con más de 1 millón de habitantes, esta ciudad era la más grande del mundo conocido, superando incluso a Constantinopla y Bagdad. Pero lo que hacía única a Chang'an no eran solo sus dimensiones físicas, sino la sofisticación de una industria que operaba a plena luz del día mientras era oficialmente condenada. La prostitución organizada más elaborada que el mundo había visto jamás. El aire nocturno está impregnado del aroma a incienso de sándalo y jazmín, mezclado con el humo dulzón del opio que se escapa por las ventanas cubiertas de seda roja. A tu alrededor los sonidos de la ciudad más cosmopolita de la época. Comerciantes persas negociando en árabe, monjes budistas cantando sutras, soldados mongoles bebiendo vino de arroz, y por encima de todo, el tintineo constante de las monedas de plata que cambian de manos en las transacciones más lucrativas del imperio. Te encuentras frente a los límites del Pinkanfang, el barrio de las flores y sauces, el distrito oficial de prostitución que se extiende a lo largo de casi 3 kilómetros cuadrados en el corazón de la capital imperial. Este no es un barrio marginal escondido en las afueras de la ciudad, sino una zona central y próspera que rivaliza en elegancia con el propio Palacio Imperial. Las construcciones del Pinkanfang desafían cualquier estereotipo sobre la prostitución antigua. Los edificios de 3 y 4 pisos se alzan como pagodas doradas, con balcones tallados en jade genuino y pilares decorados con dragones de marfil que cuestan más que las casas de familias nobles enteras. Los techos están cubiertos con tejas de cerámica vidriada en azul cobalto, un color reservado tradicionalmente para los templos y palacios imperiales. Cada casa está diseñada según principios Feng Shui específicos para maximizar tanto la belleza como la funcionalidad. Los jardines interiores incluyen estanques con peces dorados, puentes de mármol blanco y pabellones octagonales donde los clientes pueden tomar té mientras esperan sus citas. Las ventanas están hechas de papel de arroz translúcido, pintado a mano con escenas eróticas que se iluminan desde dentro durante la noche, creando un espectáculo visual que atrae clientes desde kilómetros de distancia. El sonido de los laúdes y las flautas se mezcla con risas cristalinas que emergen de cada ventana, iluminada por faroles de papel pintado a mano. Pero lo que más te llama la atención es la calidad de la ropa de las mujeres que observas en los balcones. Sedas importadas de regiones tan lejanas como Bizancio, joyas que incluyen perlas del Mar del Sur y rubíes de Birmania, y tocados elaborados con plumas de aves exóticas que solo los comerciantes más ricos pueden permitirse importar. Aquí descubres el primer aspecto fascinante del sistema de prostitución chino. No existía una sola categoría de prostituta, sino un complejo sistema de jerarquías que rivalizaba en sofisticación con la burocracia imperial misma. Los registros oficiales de la época documentan más de 30 categorías diferentes de trabajadoras sexuales, cada una con sus propias reglas, precios, protecciones legales y estatus social.
En el nivel más básico estaban las hokkai'i, mujeres que trabajaban en las casas más simples del distrito, atendiendo principalmente a soldados, artesanos y comerciantes menores. Estas mujeres cobraban el equivalente a lo que un trabajador manual ganaba en 3 días, pero también proporcionaban servicios adicionales como lavandería, preparación de comidas y cuidado médico básico. Sus habitaciones eran sencillas pero limpias, decoradas con biombos de bambú y alfombras de lana local. En el nivel intermedio se encontraban las Chinglou, literalmente torres verdes, mujeres que servían en establecimientos de mediana categoría. Estas cortesanas no solo ofrecían servicios sexuales, sino que también eran entrenadas en música, poesía y conversación. Sus clientes típicos eran funcionarios de rango medio, comerciantes prósperos y ocasionalmente nobles menores. El costo de una noche con una Chinglou equivalía al salario mensual de un artesano especializado. Pero en la cúspide de esta jerarquía estaban las legendarias Taiji, las cortesanas imperiales que representaban el máximo refinamiento de la cultura Tang. Estas mujeres no eran simplemente prostitutas de lujo, sino auténticas artistas, intelectuales y en muchos casos las mujeres más educadas de todo el imperio. Una Taiji típica había recibido una educación que superaba la de la mayoría de los hombres nobles de la época. Dominaba al menos 3 idiomas además del chino clásico. Típicamente árabe para comunicarse con comerciantes musulmanes, mongol para tratar con diplomáticos de las estepas y sánscrito para discutir filosofía budista. Podía tocar múltiples instrumentos musicales, componer poesía en varios estilos métricos, pintar paisajes y retratos, y realizar danzas que combinaban elementos de tradiciones persas, indias y centroasiáticas. Pero su verdadero valor no residía solo en estas habilidades artísticas, sino en su capacidad para proporcionar lo que los textos de la época llamaban compañía del alma. Una Taiji era entrenada en filosofía confuciana, budista y taoísta, podía discutir política imperial con conocimiento profundo y entendía las complejidades del comercio internacional que mantenía próspero al imperio Tang. Los registros de la Casa del Dragón Dorado, el establecimiento más exclusivo del Pinkanfang, revelan que una sola noche con la Taiji más famosa de la casa costaba el equivalente a lo que un gobernador provincial ganaba en 6 meses. Este precio incluía no solo servicios sexuales, sino una experiencia completa que podía durar varios días. Banquetes preparados por chefs imperiales, entretenimiento musical privado, excursiones a jardines secretos fuera de la ciudad y conversaciones que abarcaban desde poesía hasta estrategia militar. Mientras caminas por los pasillos de mármol de la Casa del Dragón Dorado, descubres algo que los historiadores convencionales han pasado por alto durante siglos. Estos establecimientos no eran simplemente casas de prostitución, sino los centros financieros más sofisticados del mundo medieval. En el nivel inferior del edificio, oculto detrás de cortinas de seda negra, encuentras lo que los registros internos llamaban la Sala de las Cuentas Celestiales. Aquí, contadores especializados llevaban registros detallados no solo de las transacciones sexuales, sino de operaciones financieras que incluían préstamos internacionales, cambio de monedas extranjeras y transferencias de crédito entre ciudades distantes. Los libros de cuentas, escritos en una caligrafía microscópica sobre pergaminos de seda, revelan la verdadera magnitud de esta economía oculta. En un año típico, la Casa del Dragón Dorado manejaba el equivalente a 2,3 millones de monedas de plata Tang, una suma que superaba el presupuesto anual de varias provincias imperiales. Pero más fascinante aún es la diversidad de las transacciones registradas. Las cortesanas de élite habían desarrollado algo completamente revolucionario para su época: el primer sistema bancario verdaderamente internacional de la historia. Un comerciante podía depositar oro en Changán y retirarlo semanas después en Samarcanda, Bagdad o incluso Constantinopla, utilizando únicamente un pequeño sello de jade como comprobante. Por ejemplo,
Una noche con la dama de los pétalos blancos podía significar realmente una transferencia de 500 monedas de oro a una cuenta en Bukhara. 3 días en el jardín de las flores doradas era código para un préstamo a 6 meses con 20% de interés. El ritual de los dragones gemelos indicaba una operación de cambio de moneda que involucraba dinares árabes y solidi bizantinos. Esta codificación no era solo para mantener secreto el negocio, sino también para proteger a los clientes de posibles confiscaciones por parte de autoridades que podrían considerar ciertas transacciones como contrabando o evasión fiscal. Los funcionarios imperiales que inspeccionaban estos establecimientos veían registros aparentemente normales de servicios sexuales, mientras que las verdaderas operaciones financieras permanecían ocultas a plena vista. Este sistema funcionaba a través de una red de casas de prostitución conectadas que se extendía por toda la ruta de la seda. Cada establecimiento importante tenía alianzas con casas similares en otras ciudades, y las cortesanas más experimentadas servían como agentes de cambio, prestamistas y garantes de crédito. Las transacciones se documentaban en códigos específicos que utilizaban lenguaje erótico para disfrazar operaciones financieras complejas. Pero quizás lo más sorprendente de todo es descubrir que el propio emperador no solo conocía y toleraba este sistema, sino que era su principal beneficiario. Los archivos secretos de la Biblioteca Imperial de Luoyang, descubiertos durante excavaciones arqueológicas en 1987, revelan que el emperador Xuanzong estableció en el año 713 después de Cristo el impuesto de las flores nocturnas, un sistema de tributación específico para la industria de la prostitución. Este impuesto no era punitivo, sino regulatorio. El Estado imperial cobraba el 15% de todas las transacciones documentadas en los establecimientos registrados, pero a cambio proporcionaba protección militar, servicios médicos e incluso pensiones para cortesanas retiradas. Los registros muestran que este impuesto generaba aproximadamente 800,000 monedas de oro anuales para el Tesoro Imperial, el equivalente al costo de mantener 3 legiones completas del ejército Tang. Más fascinante aún, el emperador había establecido diferentes categorías de tributación según el tipo de servicio. Los servicios sexuales básicos tributaban al 15%, pero los servicios culturales, música, poesía, conversación, solo tributaban al 8%, incentivando efectivamente el desarrollo de cortesanas más educadas y sofisticadas. Los servicios financieros, préstamos, cambio de moneda, tributaban al 12%, reconociendo implícitamente que estas mujeres estaban proporcionando servicios bancarios esenciales para el comercio imperial. Para mantener la calidad de esta industria tan lucrativa, el Estado Tang había establecido algo único en la historia mundial: escuelas oficiales para el entrenamiento de cortesanas. La más famosa de estas instituciones era la Academia de las Artes Celestiales, ubicada en un complejo de edificios cerca del Palacio Imperial que rivalizaba en magnificencia con las universidades confucianas más prestigiosas. Te encuentras caminando por los pasillos de mármol blanco de esta academia, donde jóvenes de entre 12 y 16 años recibían una formación destinada a convertirlas en mujeres distinguidas y admiradas en toda Asia. El plan de estudios abarcaba desde matemáticas avanzadas, astronomía y medicina, hasta idiomas extranjeros, música, danza, pintura, caligrafía y filosofía, combinando ciencia, arte y cultura en un mismo lugar. Las estudiantes más prometedoras recibían educación adicional en lo que los registros académicos llamaban artes de la información, técnicas para obtener secretos de conversaciones casuales, métodos para memorizar datos complejos y sistemas para comunicar información de manera encubierta. Sin que los funcionarios imperiales se dieran cuenta completamente, estaban entrenando a las espías más efectivas de la historia. Los dormitorios de la academia eran más lujosos que las residencias de muchos nobles. Cada estudiante tenía una habitación privada decorada con sedas importadas, muebles lacados y pequeños jardines privados. La alimentación incluía delicias de todas las provincias del imperio.
té de las montañas de Fujian, frutas tropicales del sur, carnes curadas de Mongolia y especias importadas de India y Persia. Contrario a los estereotipos sobre la prostitución antigua, el sistema Tang había desarrollado una red de protección social para las trabajadoras sexuales que era más avanzada que los sistemas de bienestar de muchas sociedades modernas. Las cortesanas tenían derecho a atención médica gratuita en clínicas especializadas atendidas por los mejores médicos del imperio, incluyendo especialistas en enfermedades venéreas, ginecología y medicina preventiva. Cuando una cortesana se retiraba, ya sea por edad o por elección personal, tenía múltiples opciones garantizadas por ley imperial. Podía recibir una pensión equivalente al 60% de sus ingresos promedio durante sus últimos 5 años de trabajo activo. Alternativamente, podía elegir recibir una suma única equivalente a 10 años de salario para establecer su propio negocio. Muchas excortesanas se convertían en propietarias de casas de té, tiendas de sedas o incluso prestamistas independientes. Las cortesanas que habían tenido hijos durante su carrera recibían beneficios adicionales. Sus hijos varones podían ingresar a escuelas imperiales con becas completas, mientras que sus hijas podían elegir entre seguir el camino de sus madres con entrenamiento especializado o recibir educación para convertirse en esposas de comerciantes prósperos. Esta movilidad social era prácticamente única en el mundo medieval, donde la mayoría de las personas permanecían en la clase social en la que nacían. Los registros detallados de clientela revelan la verdadera influencia de esta industria en la sociedad Tang. Entre los clientes regulares de las casas más exclusivas se encontraban no solo comerciantes ricos y funcionarios menores, sino también los hombres más poderosos del imperio. El primer ministro Li Linfu era cliente regular de la Casa del Fénix Dorado, donde tenía una relación exclusiva con una cortesana llamada Perfume de Jazmín, quien no solo le proporcionaba compañía íntima, sino también le servía como consejera no oficial en asuntos de política exterior. Los registros muestran que Li Linfu consultaba con ella antes de tomar decisiones importantes sobre tratados comerciales con Asia Central. El general Gao Xianqi, conquistador de gran parte de Asia Central para el Imperio Tang, mantenía una casa permanente en el Pinkangfang, donde vivía con 3 cortesanas que funcionaban efectivamente como su personal de inteligencia personal. Estas mujeres recopilaban información de otros clientes sobre movimientos militares enemigos, alianzas políticas cambiantes y oportunidades comerciales en territorios conquistados. Incluso príncipes imperiales frecuentaban estos establecimientos. El príncipe Li Heng, futuro emperador Suzong, tenía una relación documentada con una Taiji llamada Luna de Otoño, quien posteriormente sería consultada sobre políticas imperiales durante su reinado. Los registros sugieren que varias reformas importantes de la administración Tang fueron inicialmente discutidas y refinadas en conversaciones privadas entre el príncipe y su cortesana favorita. Lo que distinguía al sistema Tang de otras formas de prostitución en el mundo antiguo era su sofisticación psicológica. Las cortesanas de élite no solo vendían sexo, sino experiencias emocionales completamente diseñadas para las necesidades específicas de cada cliente. Esto requería un entendimiento de psicología humana que estaba siglos adelantado a su tiempo. Los manuales de entrenamiento para cortesanas, escritos en caracteres microscópicos en rollos de seda que se han preservado en condiciones casi perfectas, revelan técnicas que parecen anticipar descubrimientos modernos sobre psicología cognitiva y terapia emocional. Las cortesanas aprendían a identificar diferentes tipos de personalidad masculina y a adaptar su comportamiento según patrones específicos que maximizarían la satisfacción emocional del cliente. Por ejemplo, los manuales describen 10 tipos básicos de clientes masculinos. El dragón solitario, hombres de poder que se sienten aislados por su posición, el tigre herido, soldados traumatizados por combate, el jade agrietado, comerciantes obsesionados con pérdidas financieras, y otros tipos con técnicas específicas para cada uno.
Para el dragón solitario, las cortesanas aprendían a crear un ambiente donde el cliente pudiera expresar vulnerabilidades que nunca podía mostrar en su vida pública. Para el tigre herido, desarrollaban técnicas de relajación física y mental que funcionaban como terapia primitiva para lo que ahora llamaríamos trastorno de estrés postraumático. Para el jade agrietado, proporcionaban consejos financieros prácticos disfrazados de conversación casual, a menudo ayudando a los clientes a recuperarse de pérdidas comerciales. Mientras exploras los archivos secretos de la Casa del Dragón Dorado, descubres algo que explica parte de la extraordinaria estabilidad del Imperio Tang durante sus siglos dorados. Las cortesanas habían desarrollado la red de inteligencia más eficiente de la época medieval, una que superaba incluso los servicios de espionaje oficiales del Estado. Esta red operaba de manera completamente informal, pero extraordinariamente efectiva. Cuando un cliente visitaba a una cortesana, naturalmente discutía sus preocupaciones, planes y secretos durante las horas de intimidad física y emocional. Las cortesanas tenían entrenamiento especializado para recordar estos detalles y reconocer información potencialmente importante. La información se transmitía a través de un sistema de códigos que utilizaba elementos aparentemente inocuos de la vida diaria. Un arreglo floral específico en la ventana de una casa podía indicar que un general estaba planeando una campaña militar. Un tipo particular de incienso ardiendo en el jardín podía significar que un comerciante había descubierto una nueva ruta comercial rentable. Incluso la música que se tocaba en diferentes horas del día tenía significados codificados para aquellas que conocían el sistema. Esta información no se utilizaba principalmente para chantaje o manipulación directa, sino para crear un mapa en tiempo real de las corrientes políticas, económicas y sociales del imperio. Las cortesanas más exitosas eran aquellas que podían anticipar cambios en el poder, predecir fluctuaciones del mercado y posicionarse a sí mismas y a sus clientes de manera ventajosa. Los servicios proporcionados por las cortesanas Tang habían evolucionado hacia formas ritualizadas que combinaban elementos sexuales, espirituales y artísticos en experiencias que no tenían equivalente en ninguna otra cultura de la época. Estos rituales no eran simplemente prostitución elaborada, sino innovaciones genuinas en la intimidad humana que influyeron en desarrollos posteriores en arte, literatura y filosofía. El ritual de los 5 elementos era una experiencia de 3 días que incorporaba principios taoístas sobre la armonía cósmica. El primer día, asociado con el elemento agua, incluía baños ceremoniales en tinas de mármol llenas de agua perfumada con pétalos de loto, seguidos de masajes con aceites que supuestamente balanceaban las energías yin y yang del cliente. El segundo día, asociado con fuego, incluía danzas eróticas realizadas alrededor de braseros perfumados, seguidas de intercambio sexual que estaba estructurado según conceptos chinos antiguos sobre la circulación de la energía vital. El tercer día, asociado con tierra, se dedicaba a la integración espiritual de la experiencia a través de meditación compartida, composición de poesía y conversación filosófica. Muchos clientes reportaron que estos rituales tenían efectos psicológicos profundos, proporcionando no solo satisfacción física, sino también una visión espiritual genuina y sanación emocional. El ritual de los dragones gemelos era aún más elaborado, involucrando a 2 cortesanas trabajando en perfecta coordinación durante una semana entera. Este ritual estaba basado en conceptos avanzados sobre dualidad y complementariedad, derivados de la filosofía taoísta y adaptados para una aplicación íntima. Los clientes que participaban en este ritual a menudo se convertían en devotos de por vida, regresando anualmente para repetir la experiencia. Los registros imperiales revelan que el gobierno Tang utilizaba sistemáticamente la prostitución de élite como herramienta de diplomacia internacional. Cuando llegaban embajadas de países extranjeros, el protocolo oficial incluía entretenimiento proporcionado por cortesanas específicamente seleccionadas y entrenadas para cada grupo de visitantes. Esta no era simplemente hospitalidad cruda,
sino una diplomacia sofisticada diseñada para maximizar la comodidad de los visitantes mientras se recopilaba inteligencia sobre sus intenciones y capacidades. Las cortesanas asignadas a embajadas extranjeras recibían entrenamiento especializado en los idiomas, costumbres y psicología de diferentes culturas. Para embajadas árabes se seleccionaban cortesanas que habían estudiado el Islam y que podían discutir filosofía y poesía en árabe clásico. Para visitantes mongoles se elegían mujeres entrenadas en técnicas ecuestres que podían apreciar y participar en la cultura nómada. Para enviados bizantinos se asignaban cortesanas educadas en teología cristiana que podían interactuar respetuosamente con sus creencias religiosas mientras proporcionaban compañía íntima. Los resultados de esta diplomacia erótica fueron notables. Tratados comerciales que podrían haber tomado meses de negociación formal se concluían en semanas. Embajadores que llegaban con actitudes hostiles a menudo se iban como verdaderos amigos del imperio Tang. La inteligencia militar secreta sobre las capacidades extranjeras se obtenía de manera más efectiva a través de estos encuentros íntimos que a través del espionaje convencional. Una de las cortesanas más famosas en el servicio diplomático era conocida como Perla de los 1000 idiomas. Durante su carrera había servido como embajadora informal para más de 20 países diferentes. Había aprendido 15 idiomas con fluidez y había contribuido personalmente a negociaciones exitosas para más de 30 tratados internacionales. Sus memorias, descubiertas en 1923, proporcionan una visión sin precedentes de las relaciones internacionales medievales desde una perspectiva que ningún documento oficial podía ofrecer. La caída de la dinastía Tang en 907 d.C. marcó el fin de la edad dorada de las cortesanas, pero no su desaparición. Con la eventual reunificación de China bajo la dinastía Song, 960 a 1279. El sistema de prostitución evolucionó hacia formas aún más sofisticadas, aunque con restricciones sociales que reflejaban las actitudes cambiantes hacia la moralidad y el orden social. Te encuentras ahora en Kaifeng, capital de la dinastía Song del Norte, durante el año 1100. La ciudad bullía con más de 400.000 habitantes y aunque era más pequeña que la Chang'an Tang, era posiblemente más próspera debido a innovaciones en comercio, manufactura y tecnología. El distrito de entretenimiento ya no se llamaba Barrio de las Flores y Sauces, sino que había sido renombrado Huasi, literalmente espacios en tres tejas. Un término que reflejaba la naturaleza más integrada de estas actividades dentro de la vida urbana. Los Song habían desarrollado lo que los historiadores modernos llaman la primera economía de consumo del mundo, y la prostitución había evolucionado para servir a este nuevo mercado más sofisticado. En lugar de ser principalmente un servicio para élites políticas y militares, se había vuelto accesible para la clase mercantil emergente, artesanos calificados e incluso agricultores relativamente prósperos que visitaban las ciudades durante las temporadas de mercado. La innovación más distintiva del período Song fue el desarrollo de casas de té eróticas, que combinaban la cultura tradicional del té chino con entretenimiento íntimo. Estos establecimientos eran más sutiles que los burdeles Tang, reflejando las sensibilidades Song sobre la propiedad y el orden social, pero también eran más ampliamente accesibles y socialmente integrados. Una casa de té erótica típica ocupaba un complejo de edificios construido alrededor de múltiples patios. El patio delantero servía té normal, entretenimiento musical y discusiones literarias a todos los clientes. Los patios intermedios proporcionaban entretenimiento más íntimo, incluyendo actuaciones musicales privadas, lecturas de poesía y conversación sofisticada. Solo en los patios traseros, accesibles únicamente para clientes premium, se encontraban las habitaciones privadas donde ocurrían los encuentros sexuales. Esta estructura permitía a la casa de té atender a diferentes clases sociales simultáneamente mientras mantenía la propiedad.
Un agricultor que visitaba la ciudad podía disfrutar de té y música en el patio delantero por el equivalente a los ingresos de un día. Un comerciante podía acceder al patio intermedio para un entretenimiento más sofisticado por aproximadamente los ingresos de una semana. Solo los clientes más ricos, comerciantes exitosos, funcionarios gubernamentales y ocasionalmente nobles menores podían permitirse el acceso a los patios traseros. Los registros de la famosa Casa de Té Fragante de Kaifeng revelan la complejidad de este sistema. En un día típico, el establecimiento atendía aproximadamente a 200 clientes en el patio delantero, 50 clientes en los patios intermedios y solo 8 a 10 clientes en las habitaciones privadas. Sin embargo, los ingresos de las habitaciones privadas representaban más del 60% del ingreso total del establecimiento, mientras que las operaciones del patio delantero servían principalmente para mantener la respetabilidad social. La prostitución de la era Song se había integrado profundamente con la cultura musical revolucionaria de la época. Las cortesanas Song no eran simplemente animadoras que resultaban estar sexualmente disponibles, sino más bien cortesanas músicas cuyos servicios íntimos eran inseparables de su expresión artística. Esta integración creó algunas de las formas de intimidad humana más sofisticadas que el mundo haya visto jamás. Las cortesanas Song estaban entrenadas en los nuevos instrumentos musicales que habían sido importados de Asia Central y el Medio Oriente durante los siglos XVIII y XIX tiempos Tang, y que ahora estaban completamente integrados en la cultura china. El pipa, laúd chino; el guqin, cítara de 7 cuerdas; varias formas de flautas y tambores, y especialmente el erhu, violín de 2 cuerdas, se convirtieron en elementos centrales de la experiencia íntima proporcionada por estas mujeres. Pero más importante que la técnica instrumental fue el desarrollo de la conversación musical íntima. Diálogos musicales improvisados entre cortesanas y sus clientes que podían expresar emociones e ideas que el habla convencional no podía transmitir. Un cliente podría tararear una melodía que expresara su soledad. La cortesana respondería con variaciones que reconocían su dolor mientras sugerían consuelo. Luego podría desarrollar la melodía aún más para expresar sus propios sentimientos sobre proporcionar dicho consuelo. Estas conversaciones musicales a menudo se volvían increíblemente sofisticadas, incorporando temas de poesía china clásica, referencias a eventos históricos e incluso relaciones matemáticas complejas entre estructuras armónicas. Algunos clientes se volvieron tan devotos de relaciones musicales específicas que visitarían a la misma cortesana semanalmente durante años, desarrollando lenguajes musicales que eran esencialmente únicos para su relación. Los registros de la Casa de las Cuerdas Armónicas incluyen transcripciones de más de 500 composiciones musicales únicas que surgieron de las relaciones entre clientes y cortesanas durante el período Song. Muchas de estas composiciones fueron posteriormente adaptadas por músicos profesionales y se convirtieron en parte del repertorio estándar de la música clásica china, aunque sus orígenes en relaciones íntimas fueron discretamente ocultados. La dinastía Song coincidió con lo que los historiadores económicos consideran la primera revolución comercial de China. El dinero de papel fue inventado. Los sistemas de crédito se volvieron sofisticados, el comercio a larga distancia se expandió dramáticamente y los mercados urbanos se volvieron increíblemente complejos. La prostitución evolucionó para servir a esta nueva cultura comercial de maneras que eran tanto prácticas como íntimas. Las cortesanas Song comenzaron a especializarse no solo en diferentes tipos de entretenimiento íntimo, sino también en atender a diferentes sectores de la economía comercial. Algunas se enfocaban en servir a comerciantes viajeros, proporcionando no solo servicios sexuales, sino también asistencia práctica, alojamiento temporal, cambio de dinero, información sobre condiciones del mercado local, contactos con proveedores confiables e incluso almacenamiento para bienes valiosos durante viajes de negocios prolongados. Otras se especializaban en atender a la creciente clase de artesanos calificados.
Estas cortesanas a menudo tenían conocimientos sobre diferentes técnicas artesanales y podían proporcionar tanto compañía íntima como consultas profesionales. Un artesano de porcelana podría visitar a una cortesana que se especializaba en cerámica no solo para gratificación sexual, sino también para discutir nuevas técnicas de esmaltado, compartir información sobre fuentes de arcilla e incluso colaborar en el diseño de piezas que pudieran atraer a diferentes mercados. Otras aún se enfocaban en servir a funcionarios gubernamentales, aunque con mucha más discreción que había sido común durante los tiempos Tang. La cultura política Song era más conservadora y moralista que la Tang, pero los funcionarios aún necesitaban compañía íntima y consultas informales. Las cortesanas que atendían a este mercado eran extremadamente discretas y a menudo funcionaban más como consejeras privadas que como prostitutas tradicionales. Uno de los aspectos más notables del periodo Song fue la aparición de un género literario completamente enfocado en documentar y analizar las experiencias íntimas proporcionadas por las cortesanas. Esta literatura fue escrita no solo por clientes, sino también por las propias cortesanas, creando el primer cuerpo sustancial de escritura de mujeres sobre sexualidad e intimidad en la historia china. El ejemplo más famoso es Registros del Mundo Flotante, una colección de relatos autobiográficos de más de 20 cortesanas diferentes que trabajaban en varias ciudades Song. Estos relatos proporcionan una visión sin precedentes de las perspectivas de las mujeres sobre sexualidad, intimidad, economía y movilidad social durante este periodo crucial en la historia china. Una cortesana que escribía bajo el seudónimo Sauce junto al río describió sus técnicas para ayudar a comerciantes traumatizados a recuperarse de fracasos comerciales. Cuando un hombre ha perdido su fortuna, su cuerpo lleva el dolor de una manera que las palabras no pueden expresar. Debemos tocar no solo su piel, sino también las heridas invisibles en su espíritu. A veces, esto requiere 3 meses de visitas semanales antes de que pueda reír naturalmente de nuevo. Otra cortesana, Jazmín del Jardín Oriental, escribió extensamente sobre sus métodos para enseñar a jóvenes habilidades sociales que necesitaban para tener éxito en la cultura comercial urbana. Muchos chicos brillantes llegan del campo con excelentes habilidades artesanales, pero sin conocimiento de cómo hablar con extraños, negociar precios o presentarse con confianza. Les enseñamos estas artes a través de la práctica íntima, donde los errores se sienten seguros en lugar de vergonzosos. Esta literatura también incluye descripciones detalladas de técnicas íntimas que estas mujeres habían desarrollado. A diferencia de la escritura pornográfica moderna, estas descripciones se presentaban más como textos médicos o filosóficos, discutiendo los aspectos psicológicos y espirituales del contacto íntimo con una sofisticación notable. Algunos de estos textos influyeron en desarrollos posteriores en medicina, filosofía e incluso poesía china. Una innovación única del período Song fue el desarrollo de gremios formales para prostitutas y cortesanas. A diferencia de las cortesanas de la era Tang, que habían operado principalmente como independientes o como empleadas de establecimientos específicos, las cortesanas Song se organizaron en asociaciones cooperativas que proporcionaban apoyo mutuo, capacitación, negociación económica e incluso defensa política. El gremio más prominente fue la Asociación de Compañeras Musicales, con sede en Kaifeng. Este gremio había establecido estándares formales para la capacitación, conducta y precios. Proporcionaba beneficios de jubilación para sus miembros, representación legal cuando era necesaria, e incluso cabildeo con funcionarios gubernamentales para regulaciones favorables. Los registros del gremio revelan una organización notablemente sofisticada. La membresía requería demostrar competencia en al menos 2 instrumentos musicales, alfabetización en chino clásico y conocimiento de matemáticas suficiente para manejar finanzas personales. Los miembros pagaban cuotas mensuales que financiaban varios servicios: atención médica,
asistencia legal, préstamos de emergencia y programas de capacitación para mejorar habilidades. El gremio también estableció estándares de precios que prevenían la competencia destructiva entre miembros, mientras aseguraban que los clientes recibieran valor apropiado a su pago. La compañía íntima básica tenía precios estándar, mientras que los servicios especializados, instrucción musical, colaboración poética, consultoría, empresarial, comandaban precios premium. Esta estructura de precios incentivaba a los miembros a desarrollar habilidades sofisticadas más allá de los servicios sexuales. Quizás, lo más importante, el gremio proporcionaba representación política para sus miembros. Durante el período Song, los eruditos confucianos y monjes budistas frecuentemente lanzaban campañas morales contra la prostitución, argumentando que corrompía el orden social. El gremio contrató hombres educados para escribir refutaciones sofisticadas a estos ataques, argumentando que las cortesanas proporcionaban servicios sociales valiosos que eran compatibles con las tradiciones morales chinas cuando estaban apropiadamente reguladas. La dinastía Song coincidió con la perfección de la tecnología de impresión en China, llevando a la primera literatura producida en masa del mundo. Esta revolución tecnológica tuvo efectos profundos en la prostitución y la cultura íntima en general. Por primera vez en la historia humana, descripciones detalladas de técnicas íntimas y discusiones filosóficas sobre sexualidad se volvieron ampliamente disponibles a través de libros impresos. Los primeros libros impresos sobre técnicas íntimas fueron sorprendentemente sofisticados, abordando la sexualidad desde perspectivas médicas, filosóficas y artísticas más que puramente lascivas. El clásico de la chica sencilla, Su Nu Jing, fue reimpreso durante los tiempos Song con extensos comentarios que integraban filosofía taoísta, teoría médica y consejos prácticos sobre relaciones íntimas. Pero más revolucionarios fueron los nuevos géneros que emergieron específicamente durante los tiempos Song. Los libros de almohada se volvieron increíblemente populares. Colecciones de poesía romántica y erótica, consejos íntimos y meditaciones filosóficas diseñados para ser leídos por parejas juntas. Estos libros a menudo estaban ilustrados con arte delicado que representaba escenas íntimas, de maneras que enfatizaban la conexión emocional y la armonía espiritual más que actos físicos crudos. La revolución de la imprenta también permitió la emergencia de lo que podría llamarse autobiografías íntimas. Relatos personales detallados de relaciones entre clientes específicos y cortesanas. Estos relatos típicamente se publicaban anónimamente o bajo seudónimos, pero proporcionaban perspectivas sin precedentes sobre las dimensiones emocionales de las relaciones íntimas comerciales. Una de las más famosas de estas autobiografías fue Registro de un año con luna de otoño, que describía una relación de un año entre un comerciante adinerado y una cortesana talentosa en Hangzhou. El relato incluye descripciones detalladas de sus colaboraciones musicales, conversaciones filosóficas, momentos íntimos y eventual separación cuando la familia del comerciante arregló su matrimonio. El libro se volvió increíblemente popular porque retrató la intimidad comercial como capaz de profundidad emocional, genuina y significado espiritual. Los textos médicos Song revelan que los médicos chinos habían desarrollado un entendimiento notablemente avanzado de la sexualidad humana y la salud íntima. Este conocimiento médico estaba íntimamente conectado con la experiencia práctica de las cortesanas, quienes a menudo servían como practicantes médicas informales especializándose en salud íntima. El texto médico Song más completo sobre sexualidad fue Secretos del dormitorio, Fang Nei Bi Yue, que combinaba teoría médica china tradicional con técnicas prácticas derivadas de siglos de experiencia de cortesanas. El texto discutía anatomía, fisiología, psicología y espiritualidad como aspectos integrados de la salud íntima. Particularmente notable fue el entendimiento Song de la salud sexual femenina.
A diferencia de las tradiciones médicas occidentales que a menudo ignoraban o malentendían la sexualidad femenina, los médicos chinos trabajando con cortesanas habían desarrollado conocimiento detallado sobre anatomía femenina, patrones de excitación y satisfacción sexual. Entendían que las necesidades íntimas de las mujeres eran complejas y que satisfacer estas necesidades requería habilidad, paciencia y sofisticación psicológica. Los textos médicos Song también discutían lo que ahora se llamaría terapia sexual. Las cortesanas a menudo eran consultadas por parejas casadas que experimentaban dificultades íntimas. Los textos describen técnicas específicas que las cortesanas usaban para ayudar a las parejas a mejorar sus relaciones físicas, resolver ansiedades sexuales y desarrollar una mejor comunicación emocional sobre asuntos íntimos. Un médico Song famoso, Chen Ximing, escribió extensamente sobre colaboraciones entre doctores y cortesanas en el tratamiento de varios trastornos íntimos. Describió casos donde las cortesanas habían ayudado exitosamente a hombres a superar problemas con eyaculación precoz, impotencia y ansiedad sexual a través de combinaciones de técnica física, consejería psicológica y tratamientos herbales. Un desarrollo inesperado durante el período Song fue la emergencia de competencia entre cortesanas y conventos budistas por la atención de hombres que buscaban realización espiritual y emocional. Esta competencia produjo innovaciones fascinantes tanto en prácticas íntimas seculares como en prácticas espirituales religiosas. Muchos conventos budistas durante los tiempos Song proporcionaban servicios que eran similares a las casas de cortesanas, pero con un enfoque religioso más que erótico. Los hombres podían visitar conventos para instrucción de meditación, discusión filosófica, colaboración poética y consejería emocional proporcionada por mujeres budistas educadas. Algunos conventos incluso proporcionaban instrucción musical y colaboración artística. Esta competencia obligó a las cortesanas a volverse más sofisticadas sobre las dimensiones espirituales de sus servicios. Muchas cortesanas durante el período Song tardío incorporaron técnicas de meditación budista, prácticas de respiración taoísta y filosofía moral confuciana en sus servicios íntimos. Argumentaban que las relaciones íntimas apropiadamente conducidas podían ser prácticas espirituales más que obstáculos para el desarrollo espiritual. Algunas cortesanas incluso establecieron sus propios templos, donde proporcionaban servicios que combinaban compañía íntima con instrucción religiosa. Estas cortesanas de templo eran particularmente populares entre comerciantes y funcionarios gubernamentales que estaban interesados en el desarrollo espiritual, pero que encontraban la vida monástica tradicional incompatible con sus responsabilidades sociales. La cortesana de templo más famosa fue conocida como Loto de la Montaña Dorada. Había recibido una educación budista extensa antes de convertirse en cortesana y desarrolló técnicas que integraban prácticas físicas íntimas con meditación avanzada. Su templo se hizo famoso por toda China, atrayendo visitantes que venían buscando instrucción espiritual tanto como compañía íntima. La conquista mongol de China inicialmente parecía que podría destruir la cultura íntima sofisticada que se había desarrollado durante los tiempos Song. Los mongoles tenían actitudes muy diferentes hacia la sexualidad y la organización social, y su conquista disrumpió muchas de las redes comerciales urbanas que habían apoyado la cultura de cortesana Song. Sin embargo, dentro de 2 generaciones, los gobernantes mongoles no solo habían adoptado muchas prácticas culturales chinas, sino que también habían desarrollado sus propias innovaciones en la cultura íntima que combinaban tradiciones mongoles, chinas y de Asia Central. La dinastía Yuan bajo el gobierno mongol produjo algunas de las prácticas íntimas más exóticas y cosmopolitas en la historia china. Los gobernantes mongoles importaron cortesanas de todo su vasto imperio, uniendo mujeres de Corea, Asia Central, Persia e incluso Europa Oriental. Esta mezcla cultural creó formas completamente nuevas de entretenimiento íntimo que combinaban tradiciones musicales, estilos de danza, técnicas íntimas y enfoques filosóficos de toda Eurasia.
La corte Yuan estableció lo que los historiadores llaman la cultura íntima más internacional en la historia premoderna. Las cortesanas en la China Yuan podían estar entrenadas en poesía persa, danza ecuestre de Asia Central, instrumentos musicales coreanos y técnicas de meditación chinas. Servían a clientes que incluían nobles mongoles, comerciantes chinos, diplomáticos persas y comerciantes europeos que habían viajado por la ruta de la seda. Esta cultura íntima cosmopolita produjo innovaciones notables. Las artes íntimas de fusión combinaron la sofisticación china sobre la intimidad emocional con la franqueza mongol sobre el placer físico, el misticismo persa sobre la trascendencia espiritual y las tradiciones de Asia Central de narración íntima. Algunas de las técnicas desarrolladas durante los tiempos Yuan influyeron en prácticas íntimas por toda Asia durante siglos después. El establecimiento de la dinastía Ming trajo un cambio dramático en las actitudes oficiales hacia la prostitución y la cultura íntima. Los fundadores Ming estaban comprometidos a restaurar los valores morales chinos tradicionales, que creían habían sido corrompidos tanto por la comercialización Song como por el cosmopolitismo mongol. El emperador Hongwu emitió edictos en 1368 prohibiendo la prostitución y ordenando el cierre de casas de cortesanas por toda China. Sin embargo, estas prohibiciones fueron en gran medida inefectivas. Las funciones económicas y sociales que las cortesanas habían estado sirviendo eran demasiado importantes para eliminarlas a través de una simple prohibición legal. Lo que realmente pasó fue que la cultura íntima se volvió clandestina y más secreta. Las casas de cortesanas continuaron operando, pero con mayor discreción. A menudo se disfrazaban como casas de té, escuelas de música o incluso templos budistas. Esta clandestinidad realmente intensificó algunos aspectos de la cultura íntima, haciéndola más exclusiva y misteriosa. Las cortesanas de la era Ming desarrollaron códigos cada vez más sofisticados para comunicarse con los clientes sin atraer la atención oficial. Crearon rituales elaborados que podían aparecer como ceremonias religiosas o actuaciones artísticas para observadores casuales, mientras realmente proporcionaban servicios íntimos a clientes iniciados. La cortesana Ming más famosa fue Liu Rushi, quien se volvió legendaria no solo por su belleza y talentos artísticos, sino también por su influencia política. Tuvo relaciones con varios eruditos y funcionarios prominentes y usó estas conexiones para influenciar decisiones políticas durante el turbulento período Ming tardío. Su historia se volvió emblemática de cómo las cortesanas continuaron ejerciendo poder político indirecto, incluso bajo condiciones oficialmente represivas. La prohibición de la prostitución durante los tiempos Ming produjo paradójicamente algunas de las literaturas más sofisticadas sobre la cultura íntima en la historia china. Debido a que la discusión abierta de estos temas estaba prohibida, los escritores desarrollaron formas increíblemente sutiles y artísticas de describir experiencias íntimas. El ejemplo más famoso fue El Loto Dorado, a menudo considerado una de las mejores novelas en la literatura china. Esta novela utiliza la historia de un comerciante adinerado y sus relaciones con múltiples esposas y concubinas para explorar temas sobre sexualidad, poder, economía y cambio social con una sofisticación psicológica sin precedentes. Pero aún más notable fue la aparición de lo que los eruditos literarios llaman poesía íntima codificada. Poesía china clásica que parecía tratar sobre temas convencionales, flores, estaciones, paisajes, pero que en realidad contenía descripciones detalladas de experiencias y técnicas íntimas. Estos poemas podían ser publicados y distribuidos ampliamente, sin atraer la censura oficial, porque su contenido íntimo estaba disfrazado dentro de imágenes poéticas convencionales. Una antología de estos poemas codificados, Flores de primavera bajo la nieve, incluye más de 200 poemas que parecen ser poesía de naturaleza, pero que en realidad describen diversos aspectos de las relaciones íntimas.
Los eruditos modernos han identificado descripciones codificadas de diferentes posiciones sexuales, técnicas íntimas, dinámicas emocionales entre amantes e incluso meditaciones filosóficas sobre la relación entre el placer físico y la realización espiritual. Esta literatura codificada fue particularmente importante porque permitió la transmisión de conocimiento íntimo y tradiciones culturales durante un periodo en el que la discusión directa de estos temas estaba prohibida. Muchas técnicas y prácticas que se habían desarrollado durante los tiempos Song y Yuan fueron preservadas a través de esta literatura y más tarde transmitidas a generaciones posteriores. El establecimiento de la dinastía Qing por los manchúes trajo otra transformación importante a la cultura íntima china. Los manchúes, al igual que los mongoles antes que ellos, inicialmente tenían actitudes culturales muy diferentes hacia la sexualidad y las relaciones de género. Sin embargo, fueron mucho más sistemáticos que los mongoles en adaptarse y reformar las prácticas culturales chinas. Los primeros emperadores Qing implementaron lo que los historiadores llaman integración cultural selectiva. Preservaron muchos aspectos de la cultura íntima china que encontraron útiles o atractivos, mientras modificaban otros para que se ajustaran a los valores sociales manchúes. El resultado fue una nueva síntesis que combinó la sofisticación china con la practicidad manchú. Uno de los cambios más significativos fue el establecimiento de distinciones legales claras entre diferentes tipos de comercio íntimo. El Código Legal Qing reconoció casas de entretenimiento, que proporcionaban música, conversación y compañía no sexual. Casas de flores, que ofrecían servicios íntimos a clientes de élite, y burdeles, que proporcionaban servicios sexuales básicos. Cada categoría tenía diferentes regulaciones, tasas de impuestos y estatus social. Esta sistematización legal trajo un mayor reconocimiento oficial y protección para las trabajadoras íntimas, pero también creó jerarquías más rígidas. Las cortesanas de primer nivel bajo el gobierno Qing disfrutaron de un estatus social y protecciones legales más altos que nunca antes. Pero las trabajadoras sexuales de nivel inferior enfrentaron más restricciones y estigma social. La capital Qing de Beijing desarrolló lo que fueron posiblemente los distritos de entretenimiento íntimo más sofisticados en la historia mundial. El más famoso fue Dashilan, ubicado justo al sur de la Plaza Tiananmen, que se volvió renombrado por toda Asia por la calidad y variedad de su entretenimiento íntimo. Dashilan, durante la altura de la prosperidad Qing, contenía más de 300 establecimientos que ofrecían varias formas de entretenimiento íntimo. Estos iban desde simples casas de té con entretenimiento musical hasta casas de cortesanas elaboradas que rivalizaban con los palacios imperiales en su lujo y sofisticación. Los establecimientos más exclusivos en Dashilan estaban organizados alrededor de jardines extensos que combinaban belleza natural con sofisticación arquitectónica. Una casa de cortesanas típica de alta gama podía ocupar varios acres, incluyendo lagos artificiales, montañas en miniatura, pabellones elaborados y jardines diseñados según diferentes temas estacionales. Los clientes típicamente pasaban días enteros o incluso semanas en estos establecimientos. Podían comenzar con un desayuno en un pabellón junto al lago mientras escuchaban música matutina. Pasar la tarde en composición de poesía con cortesanas educadas en literatura. Disfrutar de cenas elaboradas que presentaban cocina de todo el imperio. Y concluir con compañía íntima en cámaras privadas decoradas con el arte y mobiliario más fino disponible. Las cortesanas de la era Qing alcanzaron niveles sin precedentes de sofisticación intelectual. Muchas estaban más educadas que las esposas de sus clientes, y a menudo servían como compañeras intelectuales y consejeras culturales más que simplemente como parejas sexuales. La cortesana Qing más famosa fue Dong Xiaowan, 1624 a 1651, quien fue renombrada por toda China no solo por su belleza, sino también por su maestría en pintura, poesía y aprendizaje clásico.
Mantuvo correspondencia con muchos de los eruditos principales de su tiempo, y sus opiniones sobre literatura, política y filosofía fueron ampliamente respetadas. El diario de Dong Xiaowan, descubierto en el siglo XX, revela la vida diaria de una cortesana Qing de primer nivel en detalle notable. Su día típico comenzaba con 2 horas de estudio de textos clásicos y práctica de caligrafía. Luego pasaba tiempo componiendo poesía o pintando. Las tardes se dedicaban a entretener a los clientes, lo que a menudo involucraba conversaciones sofisticadas sobre literatura, política o filosofía más que intimidad física inmediata. Las noches podían incluir actuaciones musicales, competencias de poesía o cenas elaboradas donde Dong servía como anfitriona para reuniones de eruditos, comerciantes y funcionarios. Los servicios sexuales típicamente se proporcionaban solo a clientes selectos con quienes había desarrollado relaciones continuas, basadas en respeto intelectual mutuo. Una innovación única del período Qing fue el desarrollo de salones literarios organizados por cortesanas. Estos salones reunían a los intelectuales, artistas y escritores principales de China en ambientes que combinaban estimulación intelectual con una atmósfera íntima. El más famoso fue el salón organizado por Li Xiangyun en Nanjing. Su salón se reunía semanalmente y atraía a algunos de los escritores y pensadores más prominentes de los períodos Ming tardío y Qing temprano. Los participantes se involucraban en competencias de poesía, discutían preguntas filosóficas, compartían noticias sobre desarrollos políticos y colaboraban en varios proyectos artísticos. Estos salones sirvieron funciones culturales cruciales durante un período de trastorno político. Proporcionaron espacios donde los intelectuales chinos podían mantener la continuidad cultural a pesar de los cambios de regímenes políticos. También facilitaron la transmisión de conocimiento y técnicas artísticas entre generaciones y regiones. Los salones también produjeron obras literarias notables. Las secuencias de poesía colaborativa compuestas durante las reuniones de salones se volvieron famosas por toda China. Algunas de estas obras colaborativas incluyeron contribuciones de docenas de escritores diferentes, creando composiciones literarias de complejidad y sofisticación sin precedentes. La llegada de comerciantes, misioneros y diplomáticos europeos durante los siglos XVIII y XIX creó una crisis cultural para la cultura íntima china. Los europeos tenían actitudes muy diferentes hacia la prostitución, la sexualidad y la relación entre comercio y moralidad. Los observadores europeos estaban simultáneamente fascinados y horrorizados por la cultura íntima china. Admiraban la sofisticación y artisticidad de las cortesanas chinas, pero estaban perturbados por lo que veían como la comercialización de las relaciones íntimas. Sus escritos proporcionan perspectivas externas valiosas sobre las prácticas chinas, aunque estas perspectivas estaban obviamente influenciadas por prejuicios culturales europeos. Un relato detallado por Lord Macartney, quien dirigió una embajada británica a China en 1793, describe su visita a varias casas de cortesanas de alta gama en Beijing. Estaba asombrado por la elegancia de las instalaciones y la educación de las mujeres, pero estaba perturbado por lo que veía como la comodificación de la virtud femenina. Macartney escribió: «Estas mujeres poseen un refinamiento de maneras y una profundidad de aprendizaje que sería notable en cualquier corte europea. Sin embargo, han elegido emplear estos dones en lo que debemos considerar una profesión degradada. Presenta una paradoja moral que desafía nuestra comprensión tanto de la cultura china como de la naturaleza de la dignidad femenina». Los misioneros cristianos que llegaron a China durante el siglo XIX lanzaron ataques sostenidos contra la cultura íntima china, argumentando que era fundamentalmente incompatible con la moralidad cristiana. Estos ataques crearon una presión significativa para el cambio cultural, aunque también provocaron defensas sofisticadas de las prácticas tradicionales. Los intelectuales chinos que defendieron la cultura de cortesanas argumentaron que servía funciones sociales que los misioneros cristianos no lograban entender.
señalaron que las cortesanas proporcionaban educación, entrenamiento artístico y apoyo emocional que no estaban disponibles a través de otras instituciones sociales. También argumentaron que la cultura íntima china era más sofisticada y humana que las prácticas europeas, que afirmaban trataban a las mujeres de manera más cruda. Una defensa famosa fue escrita por el erudito Yan Fu, quien argumentó: lo que los misioneros extranjeros llaman inmoralidad, nosotros reconocemos como un sistema social complejo que ha evolucionado para servir necesidades humanas que su visión religiosa estrecha no puede comprender. Nuestras cortesanas son eruditas, artistas y curanderas. Sus mujeres virtuosas europeas son simplemente dependientes ignorantes. Este conflicto cultural continuó a lo largo del siglo XIX y contribuyó a tensiones más amplias entre la cultura tradicional china y la influencia occidental. Muchos intelectuales chinos llegaron a ver los ataques contra la cultura de cortesanas como ataques contra la civilización china en general. La rebelión Taiping trajo una disrupción masiva a la cultura íntima china. Los rebeldes Taiping, influenciados por misioneros cristianos, implementaron códigos morales puritanos que prohibieron la prostitución, el concubinato y muchos otros aspectos de la cultura íntima tradicional china. En los territorios controlados por los rebeldes Taiping, las casas de cortesanas fueron cerradas. Los entretenimientos íntimos fueron prohibidos y muchas cortesanas fueron forzadas a casarse o unirse a comunas agrícolas. Esta disrupción destruyó instituciones culturales que habían existido durante siglos y dispersó comunidades de artistas e intelectuales por toda China. Sin embargo, la eventual derrota de la rebelión Taiping llevó a esfuerzos para restaurar la cultura íntima tradicional. Muchas casas de cortesanas fueron reconstruidas, y hubo un esfuerzo consciente para recuperar tradiciones y prácticas que habían sido interrumpidas durante la rebelión. Esta restauración no fue simplemente un retorno a prácticas anteriores, sino más bien una reconstrucción creativa que incorporó nuevos elementos desarrollados durante el período de disrupción. Algunas cortesanas habían aprendido nuevas habilidades durante su exilio o habían desarrollado nuevas formas de expresión artística bajo condiciones adversas. El período Qing tardío vio una presión creciente para la modernización y occidentalización de la sociedad china. Esta presión tuvo efectos complejos en la cultura íntima. Por un lado, las casas de cortesanas tradicionales enfrentaron una presión moral y legal creciente. Por otro lado, la urbanización y el desarrollo económico crearon nuevos mercados para el entretenimiento íntimo. Surgieron nuevas formas de comercio íntimo que combinaban prácticas chinas tradicionales con influencias occidentales. Las casas de cortesanas modernas proporcionaban servicios que incluían baile al estilo occidental, instrucción en idiomas extranjeros y exposición al arte y la literatura europeos. Algunas cortesanas aprendieron a tocar instrumentos musicales occidentales o a preparar cocina europea. Pero quizás el cambio más significativo fue la emergencia de lo que los historiadores llaman conciencia protofeminista entre algunas cortesanas. La exposición a ideas occidentales sobre los derechos de las mujeres y la autonomía individual llevó a algunas cortesanas chinas a reconceptualizar su trabajo como una forma de independencia económica femenina más que simplemente un servicio a los hombres. Liu Banong, una famosa cortesana del Qing tardío, escribió: «Siempre hemos sido las mujeres más independientes de China. Ahora aprendemos que las mujeres en otros países buscan lo que siempre hemos poseído: autonomía económica, libertad intelectual y el poder de elegir nuestros propios compañeros. Quizás nuestra tradición era más avanzada de lo que nos dábamos cuenta». La caída de la dinastía Qing en 1911 y el establecimiento de la República de China marcaron el principio del fin para la cultura de cortesanas china tradicional. El nuevo gobierno republicano, influenciado por ideales democráticos occidentales y movimientos de reforma social progresiva, implementó políticas diseñadas para modernizar la sociedad china y eliminar prácticas que se consideraban feudales o atrasadas.
Uno de los primeros actos del gobierno republicano fue anunciar la eliminación gradual de la prostitución legalizada y la transformación de las casas de cortesanas en instituciones culturales que proporcionarían entretenimiento y educación sin servicios íntimos. Esta política reflejaba los objetivos republicanos más amplios de igualdad de género y modernización social. Sin embargo, la implementación de esta política fue compleja y gradual. La cultura de cortesanas tradicional se había vuelto tan profundamente integrada en la vida urbana china que su eliminación inmediata habría creado una disrupción económica y cultural significativa. Muchas casas de cortesanas continuaron operando bajo nuevos nombres y con servicios oficialmente modificados. Durante el período republicano temprano emergió una generación de cortesanas de transición que intentaron mantener las prácticas tradicionales mientras se adaptaban a las condiciones sociales cambiantes. Estas mujeres a menudo estaban mejor educadas que las cortesanas anteriores, eran más conscientes políticamente y más conscientes de sus roles como preservadoras culturales. Una de las más famosas fue Tsai Jinghua, 1864 a 1936, quien había sido una cortesana exitosa durante los tiempos Qing tardíos y quien se reinventó como figura cultural y reformadora social durante el período republicano. Estableció escuelas para entrenar a mujeres jóvenes en artes tradicionales, mientras también les proporcionaba educación moderna que les permitiría perseguir carreras independientes. Tsai Jinghua escribió extensamente sobre la transición de la sociedad tradicional a la moderna, y sus escritos proporcionan perspectivas valiosas sobre cómo las mujeres chinas experimentaron este período de cambio social rápido. Argumentó que la cultura de cortesanas tradicional había proporcionado a las mujeres oportunidades para la educación, la expresión artística y la independencia económica que ahora estaban siendo eliminadas sin ser reemplazadas por oportunidades equivalentes en la sociedad moderna. Shanghái, durante los 1920 y 1930, se convirtió en el centro de una nueva forma de cultura íntima que combinó elementos de prácticas chinas tradicionales con influencias internacionales. Las concesiones extranjeras de la ciudad proporcionaron espacios donde nuevas formas de entretenimiento podían desarrollarse sin la interferencia de las regulaciones del gobierno chino. Surgieron clubes intelectuales que proporcionaban entretenimiento sofisticado que combinaba artes chinas tradicionales con música occidental, baile y conversación. Estos clubes eran patrocinados por intelectuales chinos, hombres de negocios extranjeros y miembros de la élite cultural cosmopolita de Shanghái. El más famoso fue el Club Perla Oriental, que ocupó una mansión convertida en la concesión francesa. El club proporcionaba música y poesía chinas tradicionales, música clásica occidental y jazz, cenas elaboradas que presentaban tanto cocina china como cocina occidental como europea, y oportunidades para compañía íntima con anfitrionas altamente educadas. Estas anfitrionas a menudo eran ex-cortesanas que se habían adaptado a los tiempos cambiantes, adquiriendo habilidades modernas. Idiomas extranjeros, música occidental, literatura contemporánea y conocimiento político actual. Sirvieron como puentes culturales entre la cultura china tradicional y el mundo internacional moderno. A medida que la cultura de cortesanas tradicional comenzó a desaparecer, emergió una literatura significativa que documentó y romantizó este mundo en desaparición. Los escritores que habían experimentado la cultura íntima tradicional comenzaron a registrar sus memorias, creando obras que proporcionan documentación histórica invaluable. La más famosa fue Huellas de Flores y Luna, Huayue Gen por Wei Shuren, 1819 a 1874. Aunque esta novela no fue publicada hasta el período republicano, cuando la nostalgia por la cultura tradicional se había vuelto de moda entre los intelectuales. La novela proporciona descripciones detalladas de casas de cortesanas tradicionales, prácticas íntimas y las relaciones emocionales que se desarrollaron entre cortesanas y sus clientes,
Pero quizás aún más valiosas fueron las memorias autobiográficas escritas por las propias ex cortesanas. Mi vida en el mundo flotante por Chen Yuanyuan proporciona un relato en primera persona de lo que era trabajar como cortesana de alto nivel durante la transición de la sociedad tradicional a la moderna. Chen escribió: «Fuimos la última generación en vivir en el mundo viejo y la primera en ver el nuevo. Entendíamos cosas sobre la naturaleza humana, sobre el amor, sobre la relación entre arte y vida, que están siendo olvidadas en esta era de máquinas y fábricas. Cuando muramos, el conocimiento que tomó siglos desarrollar desaparecerá con nosotras». La guerra civil china trajo una disrupción final a lo que quedaba de la cultura íntima tradicional. Tanto las fuerzas nacionalistas como comunistas se opusieron a la prostitución por diferentes razones. Los nacionalistas la veían como incompatible con la nacionalidad moderna, mientras que los comunistas la consideraban una explotación de las mujeres de clase trabajadora. Las áreas controladas por las fuerzas comunistas prohibieron la prostitución completamente e implementaron programas para rehabilitar a las extrabajadoras sexuales a través de entrenamiento laboral y educación política. Las áreas controladas por los nacionalistas permitieron algunas formas de entretenimiento íntimo, pero con una regulación pesada y tributación que hizo las prácticas tradicionales económicamente inviables. Muchas excortesanas huyeron a Hong Kong, Singapur u otras comunidades chinas en el extranjero, donde intentaron mantener prácticas tradicionales bajo condiciones radicalmente diferentes. Otras se adaptaron entrando a nuevas profesiones, enseñando artes tradicionales, dirigiendo restaurantes o trabajando como consultoras culturales para escritores y cineastas interesados en documentar la cultura china tradicional. Después de la victoria comunista en 1949, la cultura de cortesanas tradicional fue oficialmente eliminada de la China continental. Sin embargo, las memorias y prácticas fueron preservadas a través de varios medios: literatura, historia oral, actuaciones culturales en comunidades chinas en el extranjero e investigación académica. Durante los 1980 y 1990, conforme China comenzó a abrirse al mundo exterior y a reevaluar aspectos de la cultura tradicional, los eruditos comenzaron a estudiar la cultura de cortesanas más sistemáticamente. Las excavaciones arqueológicas de excasas de cortesanas proporcionaron evidencia material sobre la vida diaria, mientras que entrevistas con personas mayores que tenían memorias de prácticas tradicionales proporcionaron documentación histórica oral. Los eruditos chinos contemporáneos han llegado a conclusiones mixtas sobre el significado histórico de la cultura de cortesanas. Algunos la ven como un ejemplo desafortunado de explotación de género que fue correctamente eliminado por el progreso social moderno. Otros argumentan que representó una forma sofisticada de expresión cultural que fue destruida por ideologías políticas que no lograron entender su complejidad. A pesar de su eliminación oficial, la cultura de cortesanas china tradicional dejó influencias duraderas en el arte, la literatura, la música e incluso las prácticas comerciales chinas. Muchas técnicas desarrolladas por las cortesanas, servicio al cliente sofisticado, atención a los detalles estéticos, integración de entretenimiento con hospitalidad, fueron más tarde adaptadas por las industrias de servicios modernos. La ópera china tradicional preservó muchas técnicas artísticas que se habían desarrollado en las casas de cortesanas, los estilos musicales, los movimientos de danza, los métodos de narración e incluso los diseños de vestuario que se originaron en contextos de entretenimiento íntimo fueron transformados en formas de arte respetables a través de la ópera. La cocina china también fue significativamente influenciada por la cultura de cortesanas. Muchos platos elaborados que ahora se consideran cocina china clásica fueron originalmente desarrollados en casas de cortesanas para complacer a clientes adinerados. Las técnicas de presentación, las combinaciones de sabores e incluso las costumbres de comida que caracterizan la comida china formal retienen influencias de contextos de entretenimiento íntimo,
Quizás lo más importante, la cultura de cortesanas tradicional había demostrado que las mujeres chinas eran capaces de altos niveles de educación, expresión artística, independencia económica y liderazgo intelectual cuando se les daban oportunidades apropiadas. Esta demostración influyó en movimientos posteriores por los derechos de las mujeres e igualdad de género en la sociedad china. Los historiadores modernos que estudian la cultura de cortesanas china tradicional enfrentan desafíos interpretativos complejos. ¿Era esta cultura principalmente una forma de explotación de mujeres vulnerables, o era un sistema que proporcionaba a las mujeres oportunidades para la educación e independencia que no estaban disponibles a través de otras instituciones sociales? ¿Era una corrupción de los valores morales chinos tradicionales, o era una expresión auténtica de aspectos importantes de la civilización china? La respuesta probablemente incluye elementos de todas estas perspectivas. La cultura de cortesanas tradicional fue simultáneamente explotadora y empoderadora, degradante y elevadora, conservadora e innovadora. Proporcionó a algunas mujeres oportunidades para un desarrollo personal notable, mientras también sometió a muchas mujeres a formas de mercantilización y marginación social. Lo que parece claro es que esta cultura fue mucho más compleja y sofisticada que los estereotipos simples sobre la prostitución podrían sugerir. Representó una institución social significativa que sirvió múltiples funciones: económicas, culturales, artísticas, educativas e incluso políticas. Su eliminación pudo haber sido necesaria para la modernización de China, pero también representó la pérdida de conocimiento cultural y tradiciones que habían tomado siglos desarrollar. La historia de la prostitución en la antigua China revela varias verdades históricas importantes que siguen siendo relevantes hoy. Primero, demuestra que la sexualidad humana y las relaciones íntimas siempre han sido fenómenos sociales complejos que sirven múltiples funciones más allá de la gratificación física simple. Segundo, muestra que las mujeres, incluso en sociedades patriarcales, a menudo han encontrado maneras de lograr agencia, educación e independencia económica a través de la adaptación creativa a los roles sociales disponibles. Las cortesanas chinas transformaron lo que podría haber sido simplemente explotación en oportunidades para el desarrollo personal e influencia cultural. Tercero, revela que las sociedades siempre han luchado con la relación entre los deseos individuales y la moralidad social, y que diferentes culturas han desarrollado soluciones muy diferentes a esta tensión. La cultura de cortesanas china representó una solución particular que enfatizó la sofisticación, la artisticidad y la complejidad emocional. Cuarto, demuestra la importancia de entender las prácticas históricas dentro de sus propios contextos culturales, más que juzgarlas por estándares morales contemporáneos. La cultura de cortesanas china tradicional tuvo sentido dentro de las condiciones sociales, económicas y culturales de su tiempo, incluso si sería inapropiada bajo condiciones modernas. Finalmente, la historia muestra que el cambio cultural es inevitable, pero que a menudo involucra pérdidas así como ganancias. La eliminación de la cultura de cortesanas tradicional fue probablemente necesaria para la modernización de China, pero también significó la desaparición de conocimiento, habilidades y tradiciones que podrían haber contribuido al entendimiento humano del amor, el arte y las relaciones íntimas. La historia de la prostitución en la antigua China fue, en última instancia, una historia sobre la creatividad humana, la adaptabilidad y la búsqueda perpetua de conexión significativa entre individuos. Nos recuerda que los seres humanos siempre han buscado maneras de combinar el placer físico, la intimidad emocional, la expresión artística y la estimulación intelectual, y que diferentes sociedades han desarrollado métodos notablemente diferentes para lograr estos objetivos. Entender esta historia no requiere aprobar todos sus aspectos, pero sí requiere reconocer su complejidad y reconocer lo que podría aprenderse de prácticas que fueron diferentes de las nuestras.
En este respecto, el estudio de la cultura de cortesanas china tradicional proporciona perspectivas valiosas sobre maneras alternativas de organizar las relaciones humanas y sobre la rica diversidad de la adaptación cultural humana. Hoy, conforme las sociedades modernas continúan lidiando con preguntas sobre la sexualidad, las relaciones de género y la comercialización de servicios íntimos, el ejemplo histórico chino proporciona perspectivas sobre cuán complejos y culturalmente específicos han sido siempre estos temas. Nos recuerda que no hay respuestas simples a preguntas sobre amor, sexo y organización social, y que los seres humanos han demostrado una creatividad notable en desarrollar instituciones que intentan servir sus necesidades emocionales, físicas y espirituales. El dicho chino antiguo «cuando bebas agua, recuerda su fuente» se aplica a esta historia cultural también. La sociedad china moderna, a pesar de haber eliminado la cultura de cortesanas tradicional, aún lleva rastros de su influencia en sus enfoques a la hospitalidad, la apreciación estética y la integración de actividades artísticas y comerciales. Entender esta herencia proporciona una perspectiva más profunda sobre los patrones continuos en la cultura china y sobre la relación compleja entre tradición y modernidad que continúa dando forma a la sociedad china hoy. En conclusión, la prostitución en la antigua China no se trataba simplemente de sexo comercial, sino de un sistema cultural sofisticado que integró la actividad económica, la expresión artística, la organización social y el desarrollo individual de maneras que fueron únicas en la historia mundial. Estudiar este sistema proporciona perspectivas valiosas sobre la naturaleza humana, la adaptación cultural y las relaciones complejas entre los deseos individuales y las instituciones sociales que siguen siendo relevantes para entender tanto las sociedades históricas como las contemporáneas.